Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 17 de julio, miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos leyendo el libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 10, versículos 5 al 7 y 13 al 16. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara de mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Puede sonar un poco difícil y un poco complicada la lectura que acabamos de hacer del libro del profeta Isaías. Sin embargo, se resume de una manera muy fácil: la conciencia de ser criaturas de Dios. Y esto, que parece algo sencillo, sumamente sencillo, a muchos corazones les cuesta muchísimo entenderlo. Yo soy criatura de Dios. Y al ser criatura de Dios, tengo que reconocer quién es el que verdaderamente manda y gobierna la existencia, quién es el Señor de la vida, quién es el que me ha puesto en este mundo y quién es el que gobierna mi existencia y determinará el momento en que me vaya de este mundo. El otro día, justamente tratando este tema, alguna persona me comentaba, pero si un asesino viene y me dispara, ¿es la voluntad de ese asesino que yo muera? La voluntad del asesino al disparar es efectivamente quitar la vida al otro, y por eso es un pecado. Pero el motivo por el cual yo pierdo la vida es por la voluntad de Dios. Si no logro comprender esto, si no logro comprender que Dios es el Señor de la vida, el único Señor de la vida, entonces nunca voy a entender mi calidad de criatura, de que estoy verdaderamente en sus manos. Y por eso podemos ver tantos casos contrarios, tantos casos en los cuales se ve cómo la voluntad del asesino era asesinar a una persona y, sin embargo, a pesar de haber hecho todo lo que tenía que hacer para lograr su objetivo, no lo logra. Fíjate en el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Como vemos que efectivamente el asesino hizo todo y lo hizo todo bien para lograr el fin que quería, que era asesinarlo. Y sin embargo, no lo logró.
Alguno podrá pensar ahora en el caso de Trump, no por elogiar a Trump ni ponerme a decir que es la voluntad de Dios, pero está claro que hay una voluntad de Dios de no permitir que muera en este momento. Y lo que nos está presentando el libro del profeta Isaías es justamente esto. Cómo aquel que se separa de los planes de Dios se arroja sobre sí mismo la condición no de reconocer que soy criatura, sino de pretender ser algo que no soy. Fíjate entonces ahora cómo inicia esta lectura. El Señor habla, el Señor dice, Asiria, bastón de mi ira, vara de mi furor maneja. ¿Por qué? Porque te voy a mandar contra una nación impía, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte. Es decir, que Asiria se haya vuelto una nación tan poderosa en manos de quien estaba, del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía sus planes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Asiria no lo piensa así. Y su intención es otra, sus planes son otros, y quiere exterminar numerosas naciones. Con el poder de mi mano lo hice con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos. Es decir, la soberbia de creer que ese gran poder que ha alcanzado esa nación se debe solo a sí misma. Y que no es por la voluntad de Dios, que no hay un plan de Dios en esa fortaleza. ¿Qué es lo que entonces responde el Señor? Y la respuesta del Señor es preciosa. El Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿Qué eso es lo que está diciendo? ¿Quién eres tú? ¿El hacha o el que la maneja? El que tiene la fuerza, el que tiene el poder. ¿Quién eres tú? ¿Criatura de Dios o Dios? Llévalo al plano de nuestra vida personal, de cada uno de nosotros. Reconozco quién soy, reconozco que soy criatura de Dios, que estoy en sus manos. Es importantísimo hacer este análisis en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, la soberbia nos puede comer y comer en un segundo. La sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja, como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. No, esto no es lo que sucede. Lo que sucede es que el Señor es el que tiene el poder. Yo reconozco eso. Yo reconozco eso en mi vida. Llevémoslo todavía a un nivel mucho más profundo. ¿Cuántas cosas buenas has hecho en tu vida? Muchísimas. Muchísimas. Seguramente que has hecho muchísimas cosas buenas en tu vida y también habrás hecho muchas cosas malas, pero has hecho muchísimas cosas buenas. ¿Por el poder de quién? ¿Por el poder de quién has hecho esas cosas buenas? ¿Logras reconocer que todo bien que procede de ti procede del Señor? Que todo bien que procede de ti, que ha salido de ti, en verdad viene del Señor. Que todo bien que yo pueda hacer, al final del día, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Al Señor. No, es que yo con mi inteligencia, ¿tú te diste a ti mismo tu inteligencia? ¿Tú te diste a ti mismo tus talentos? ¿Tú te diste a ti mismo tus dotes, tus dones? No, los he recibido del Señor. Qué bello es cuando reconocemos esto. Oye, recuerdo hace muchos años había entrevistado a un músico que justo a los pocos días recibió un gran premio. Y era una de esas premiaciones que todos hablaban, ¿no? Al recibir el premio hablaban tanta cosa superficial. Y este muchacho en ese momento sale y dice una frase tan sencilla. Recordemos
que todo el talento que tenemos viene de Dios. Punto. Que todo el talento que tenemos viene de Dios. Qué hermoso es ser consciente de esto. Yo estoy siendo galardonado por el gran trabajo que he hecho, por la gran creatividad que tengo para hacer una composición musical. Y sin embargo, lo que recuerdo es, pero este es un talento que yo lo he usado porque pude haberlo tirado al piso como otros tiran sus talentos. Sí, yo lo he usado. Yo con mi libertad he decidido efectivamente usar y aprovechar este talento, pero al final esto bueno que hay en mí, ¿de dónde procede? Procede de Dios, porque Él es el creador y yo soy la criatura. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Fíjate cómo se unen las palabras que acabamos de escuchar del Evangelio de San Mateo con lo que veníamos hablando de la lectura del libro del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías nos hacía reflexionar sobre esa condición de criatura y esa condición del Creador. ¿Y cuáles son las palabras que hemos escuchado en el Evangelio saliendo de la boca de nuestro Señor? Te doy gracias, Padre. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas. ¿Qué cosas ha escondido? Ha escondido justamente la capacidad de darnos cuenta que necesitamos de Dios. Primera cosa importantísima, yo necesito la salvación y la salvación no me la puedo dar a mí mismo. Y esto ha quedado escondido a los sabios y entendidos. He escondido, ¿qué cosa? El camino verdadero de la felicidad, el camino verdadero de la alegría, el camino verdadero de la paz. ¿Por qué? Porque el que se cree sabio y entendido en las cosas de este mundo siempre se va a confundir con las apariencias de este mundo. Pero el corazón sencillo, en cambio, esa gente sencilla de la cual habla el Señor, esa sí lo ha entendido. ¿Ha entendido qué cosa? La idea más básica de la cual estamos hablando en esta lección hoy. Yo soy la criatura, Dios es el creador. Por tanto, yo siempre me tengo que ubicar en mi lugar, en el lugar que me corresponde. Pero en cambio, en la medida que yo quiero poner a Dios de lado, en la medida que yo quiero estar por encima de Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que no voy a entender el camino del Señor. ¿Por qué se le complica a tantas personas entender el camino del Señor? ¿Por qué si es tan sencillo, tan simple? Bueno, porque están embotados en las realidades de este mundo, en las apariencias de este mundo, en los deseos de este mundo, porque están embotados en su propia arrogancia, en pensar que pueden ellos solos. Piensa, por ejemplo, en esa realidad terrible de una persona que cree que lo que tiene en esta vida ha sido solo y únicamente producido por el sudor de su frente. A mí me llama mucho la atención porque he escuchado tantas veces esta frase de muchas personas. No, yo todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Hermano mío, seguramente te has esforzado mucho en tener lo que tienes, pero no ha sido solo por eso. Nunca ha sido solo por eso. Primero porque no estás considerando cuánto han aportado a tu vida
el trabajo y la vida de otras personas. Y segundo, no estás considerando todas las gracias y bendiciones que has recibido de Dios. No, no, yo lo que tengo no es solo por mi esfuerzo y el sudor de mi frente. Y entonces esto, ¿a quién le queda escondido? Le queda escondido a aquel que tiene el corazón arrogante, aquel que tiene el corazón soberbio. ¿Y quién lo descubre con facilidad? Lo descubre con facilidad aquel que tiene el corazón sencillo. Recuerdo una vez que estaba en Italia dándole preparación a unos chicos que se iban a confirmar y les preguntaba, oye, ¿ustedes hacen oración? Por ejemplo, cuando se sientan a la mesa, dan gracias por el alimento que están recibiendo. Y un chico me contestó, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque lo que tienes es un don de Dios. No, la comida la compró mi papá. Yo tengo que darle gracias a mi papá que trabaja y que me provee y me da la comida. Imagínate cómo una idea tan sencilla, dar gracias a Dios por el alimento que estoy recibiendo. Este muchacho no lo podía entender. Y no lo podía entender justamente por esta soberbia profunda de creer que el proveedor es el papá. A él habría que agradecerle, pero ni siquiera había que agradecerle al papá porque al final estaba cumpliendo simplemente con lo que él tenía que hacer, con su misión. Gracias, Padre, repite el Señor, porque así te ha parecido bien. Así te ha parecido bien, es decir, ¿por qué has querido ocultar esto a los sabios y a los entendidos del mundo? Porque tú has encontrado que este era el modo indicado. Fíjate lo que esconde esta frase, porque esta frase es preciosa. Esta frase está apuntando a ese pecado tan profundo que está desde el principio, porque es el pecado original. Recuerda qué es lo que hace Eva delante de la tentación que le pone Satanás. Miró el fruto y dijo, a mí me parece que es bueno, a mí me parece que esto está bien, pero el problema no es lo que a ti te parece, el problema es lo que Dios te ha dicho. Te ha dicho que no comas de este fruto, pero a mí me parece bien. Y entonces esa soberbia se impone sobre lo que a Dios le parece bien. Qué terrible es escuchar a tantas personas hablar justamente así en nuestros días. Pero es que a mí me parece que esto no es pecado, a mí me parece que esto es así, a mí me parece que esto es asado. Esa esclavitud en la que quieren vivir de acuerdo a su opinión, como si la opinión de cada persona fuera el verdadero y único Dios. Pero es que yo pienso así. Hermano mío, sí, tendrás una opinión. ¿Te has dado cuenta que tu opinión puede estar muy equivocada? Y que justamente porque sabemos nuestras falencias, sabemos que mi opinión puede estar muy equivocada, yo tengo que tener la humildad de saber escuchar la palabra de Dios e inclinar mi cabeza ante ella. Y muchas veces puede sucederme que digo, es que me cuesta entender. Bueno, primero acepta y después vendrá el entendimiento. Porque siempre es el camino que nos ha propuesto el Señor. Haz la prueba y verás. Pero es que a mí me parece que esto, haz la prueba. Haz la prueba y después verás. Pero primero empieza con el acto de humildad, de aceptar lo que dice el Señor. Y después el Señor te irá mostrando con mayor claridad. Y ese es el camino de revelación que nos propone el Señor. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a escuchar justamente a aquel que va a tener la sabiduría. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, nadie va a poder entender la profundidad si no acepta a Jesucristo. ¿Por qué?
porque nadie va a poder alcanzar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Él quiere revelarnos la verdad. Él quiere que aquello que está oculto nosotros lo podamos ver, iluminarnos, porque esa es la misión del Señor, iluminarnos para nuestra liberación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has confiado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.